Este es uno de los más grandes criaturas voladoras que ha existido en este planeta. Y este es un humano al lado de él. Hace 68 millones de años, en los márgenes de lo que ahora es Texas, fue probablemente una de las cosas más asombrosas del cielo, sus espaldas estiraban cerca de 10 metros. Estando en el suelo, era casi tan alto como un jirafe. Su pílula sola era más larga que un hombre creciente, pero la mayoría de ese siluete gigante era cabeza y cuello. El cuerpo detrás era sorprendentemente pequeño. Este es Quetzalcóatlis, uno de los pterosauros más grandes que ha vivido, un gigante que gobernó el cielo al lado de los dinosaurios. Y quiero tener cuidado con ese nombre, dinosaurios, porque es lo que casi todos entienden mal aquí. La percepción común es que estos animales eran dinosaurios voladores, pero no lo eran. Los pterosauros eran algo más en su entero. Fueron los primeros vertebrados en la Tierra a que realmente maestraron el vuelo poderoso, mucho antes de que los pájaros llenaran los cielos, estos reptiles ya habían resolvido el problema de volar con huesos, músculos y alas. ¿Ves? Durante mucho tiempo, así es como imaginamos a Quetzalcóatlis. Pero esa imagen seguía cambiando, durante los años, Quetzalcóatlis ha sido reconstruida y reinterpretada por los científicos muchas veces. Cada nuevo encuentro nos ha forzado a reivindicar al animal. Su cuerpo, comportamiento, hábitat e incluso estilo de vida, así que desde que se descubrió este fósil, las mismas preguntas se han seguido. ¿Qué tipo de presión evolucionaria podría construir un animal que parece romper los límites del vuelo? ¿Cómo puede la ciencia estar tan segura de sí misma mientras estudia una criatura que nunca ha visto un humano? Y tal vez la mayor pregunta de todas, ¿cómo un animal con un cuerpo tan desproporcionado puede salir del suelo de forma absoluta? En la época de la creciente, alrededor de 68 millones de años atrás, los pterosaurios dominaron los cielos, teniendo casi ninguna competición en el aire. Han existido durante mucho tiempo en su historia evolucionaria, los primeros pterosaurios aparecieron en la edad de los primeros dinosaurios, y en las épocas que se siguieron, los cielos llenaron con sus diversas formas. Desde los primeros voladores como Dimorphodon, a la larga cabeza Rhamphorhynchus, luego Pterodactylus, el primer pterosaurio que se nombró por la ciencia, y después, el gran Pteranodon crecido. A la hora en que apareció Quetzalcóatl, los pterosaurios ya habían estado en el cielo por más de 150 millones de años, pero este animal perteneció a su mundo final, el último capítulo antes de que el asteroide cambiara todo. El final, cuando llegó, fue abrupto. El impacto llevó a la extinción de casi 75% de todas las especies en la Tierra, incluyendo los pterosaurios, sus huesos se acercaron al sedimento y permanecieron ahí, sin tocarse, durante los próximos 66 millones de años. Pasemos rápidamente a 1971. Un estudiante de geología llamado Douglas Lawson estaba buscando Big Bend National Park para los huesos de dinosaurios cuando notó un hueso inusual secando a través de una escala de piedras, era enorme. Pero extraño, también era suave y fino, no como los pesados huesos de dinosaurios a los que se acostumbraba. Al principio, Lawson no sabía exactamente lo que había encontrado, pero la forma del hueso señalaba algo aún más extraño, una espada. Más fósiles se empezaron a aparecer en los sitios cercanos. Algunos de los fósiles más tardes vinieron de individuos más pequeños. Aunque no resolvieron todo el misterio, preservaron partes que el espécimen gigante no, piezas de escala, cuello y espalda. Décadas después, estos huesos más pequeños se convirtieron en cruciales para entender al animal más grande. En 1975, lo nombró Quetzalcoatlus northropi, después del dios de la serpiente azteca, Quetzalcóatl, y el diseñador de aviones, Jack Northrop. El nombre capturó la extrañeza del animal casi perfectamente, parte mitología, parte máquina, pero después de eso, la ciencia se detuvo. Durante décadas, Quetzalcóatlus permaneció famoso, pero poco entendido. Se hablaba de que era uno de los animales más grandes que había encontrado, pero la evidencia fósil actual aún era limitada. No fue hasta 2021, más de 50 años después de la descoberta de Lawson, que una descripción completa y detallada de Quetzalcóatlus finalmente se publicó. A pesar de esto, los científicos aún tenían solo un par de huesos con los que reconstruir el animal con confianza. El problema con Quetzalcóatlus, o cualquier pterosaurio, es fundamental. ¿Ves? La fosilización ya es un proceso extraordinariamente improbable.
Un animal tiene que morir en las condiciones correctas, ser acogido rápidamente, y luego sobrevivir millones de años de cambio geológico. Para un pterosaurio, casi todo funciona contra eso. Sus huesos eran finas y suaves, delicadas suficientemente para cruzar bajo el peso del sedimento o se esconderían en agua movida, se separaban mucho antes de que pudieran mineralizarse. Y Quetzalcoatlus tenía otro problema: el lugar donde vivía, su ecosistema era hecho de flotamientos antiguos cruzados por ríos. Estos ríos se superaron y cambiaron de curso constantemente, derritiendo sedimento y reconstruyendo la tierra mientras iban. Para preservar los huesos delicados, era casi el mejor posible estado. Por eso, los pocos buenos pterosaurios que tenemos suelen venir de lugares raros y lindos, lagunas silenciosas, lagunas sincronizadas y madera fina que podría separarse sobre un cuerpo y cerrarlo en su lugar. Incluso cuando los huesos permanecen intactos, la mayoría de los especímenes desaparecen: membranas de la espalda, músculos, piel, todo eso normalmente se derrota mucho antes de que se fosilice algo. Típicamente, lo que permanece son solo restos de huesos, fragmentos de esqueletos, escales, vértebra o huesos. Pero el material que se pierde importa porque los huesos muestran la forma de un animal, no siempre lo que lo cubre. Durante décadas, los pterosaurios se pensaban ser reptiles lindos y lejosos. Luego, algunos raros fósiles revelaron una sorpresa. Sus cuerpos estaban cubiertos de filamentos finos, como el cabello, mostrando que no tenían piel sincronizada. Encontros como ese son raros. La mayoría de los fósiles pterosaurios que tenemos vienen de pocos lugares alrededor del mundo. Como resultado, cada nueva descubierta puede cambiar nuestra comprensión de estos animales. ¿Ves? Ningún plan de cuerpo tan grande viene gratis. Su tamaño tiene que ser pagado en comida, energía y el esfuerzo de mover tanta masa alrededor. La evolución construye un gigante solo cuando el medio ambiente hace que ese tamaño pague, así que la pregunta no es cuánto era Quetzalcoatlus grande, sino qué tipo de mundo hace de ser tan grande una ventaja. Si un humano estuviera al lado de Quetzalcoatlus, solo alcanzaría la altura de su cintura folgada. El cabello y la boca empezaron muy arriba de eso, al final de un cuello que llevaba la mayor parte de la altura de los animales, y esa forma es lo extraño. En casi cada animal que volamos que conocemos, de pájaros a gatos a insectos, el cuerpo se sienta en el centro y las cinturas se extienden de él en proporción. Quetzalcoatlus rompe ese patrón. Su torso era compacto, casi modesto, mientras que el cabello, el cuello y las alas llegaban muy lejos. Y Quetzalcoatlus no era único en esto. A medida que apareció, este extraño diseño ya había sido refinado por toda una familia de pájaros: el cuello largo, el torso compacto, las alas desproporcionadamente grandes. Estas no eran cuerpos de una sola especie, sino la asignatura de una línea que había pasado millones de años empujando el vuelo en una dirección muy distinta. Esa línea era la Azarquith, y a finales del Cretáceo, se había expandido por casi todo el mundo. Quetzalcoatlus era la más famosa, pero lejos de ser el único gigante. De Jordania vino Aramburgiania, uno de los primeros gigantes a ser reconocido. En Canadá había Criodracon, el dragón frío, cuyos pechos más grandes se refieren a un animal a la escala de Quetzalcoatlus. La familia se llama desde un hermano más pequeño, Azarquith. El dragón es conocido como el dragón de Quetzalcoatlus, nacido en los desiertos de Uzbekistán y nombrado por un dragón de la antigua leyenda persiana. Y en China, Cegiangopterus dejó detrás algunos de los esqueletomas completos que tenemos. Mucho de lo que imaginamos el animal en el día de hoy, no eran todos del mismo tamaño, pero eran inolvidablemente parecidos: el mismo cabello largo, la cabeza torcida, y el mismo cuerpo construido. A su vez, la mayoría de las líneas más antiguas de Terrasaur habían desaparecido, y los Azarquith se quedaron como los voladores dominantes del último siglo. Veamos, tendríamos que imaginar cada animal prehistórico viviendo juntos de una sola vez, pero nunca fue así. Tyrannosaurus vivió más cerca de nosotros que a Stegosaurus, con decenas de millones de años entre ellos. Terrasauros mismos habían estado en el cielo por más de 150 millones de años antes de que Quetzalcoatlus apareciera. Y llegó solo al final, en los últimos cielos antes del asteroide. El mundo en el que Quetzalcoatlus vivió era un mar de flores bajos, la fría costa inlandesa de Norteamérica del lago Cretáceo, atrapada por ríos lentos y agua suave que se expandió y cambió con los años. Para un animal con una espalda como esa, podrías imaginar un mar abierto y clifos altos.
Quetzalcóatlus pertenecía a la tierra suave y húmeda en lugar de eso, entonces, ¿dónde estaba en ese mundo? Compartió el mar con algunos de los animales más grandes que han caminado. Entre ellos, Alamosaurus, un saurópodo con una espalda larga que se extiende por varios autobuses, junto con dinosaurios de perros, cazadores de perros, tortugas y crocodiles en los ríos y los grandes predadores que se movían por el mismo paisaje. Y en el suelo, entre todo eso, Quetzalcóatlus no estaba en ningún lugar cerca del topo de la cadena alimentaria, su pecado era la vida más pequeña alrededor del agua. Lizardos, anfibios, pequeños mamíferos, pescadores atrapados en los pueblos secos y los huevos y niños de animales más grandes, cualquier cosa pequeña suficiente para devorarlos. En el aire, era una historia diferente, los cielos pertenecían a los Aztárquides, y sobre este mar, Quetzalcóatlus era la cosa más grande de ellos. Y la cadena alimentaria no estaba igual en todos los lugares. En la isla que ahora es Romania, donde los dinosaurios habían disminuido a tamaños de Duerzo y ningún gran cazador trabajaba el suelo, un aztárquide más pesado y más grueso, llamado Azygopteryx, gobernaba y probablemente se sentaba en el topo de la cadena alimentaria de su isla, la misma F. La misma familia, el mismo cuerpo, un rango diferente totalmente, dependiendo de quién vivía allí. Por ahora, la ilustración de Quetzalcóatlus ya parece imposible. Pero lo extraño es la parte fácil, la pregunta más difícil es cómo ese cuerpo funcionó. Un animal volador puede ser enorme solo si cada parte de él hace el mismo negocio. Fuerza sin peso, para Quetzalcóatlus, ese negocio comenzó en los huesos. Esos huesos eran finas y suaves, frágiles a la hora que la mayoría nunca sobrevivieron a fosilizar. Pero esa fragilidad también era el punto, en el interior, no eran pilares sólidos. Fueron tubos llenos de aire. Sus paredes, en algunos lugares, eran más finas en proporción que una cebolla, abiertas por estretas internas finas que los mantuvieron de desbordar, era el mismo principio que un ingeniero usa para un apoyo suave. Retirar el peso, mantener la fuerza. Eso le dio un esqueleto fuerte y ligero suficiente para volar, los pájaros corren con el mismo truco. Así lo hacen los aviones. Y esto es lo que compraron esos huesos suaves, un animal que estaba tan alto como un jirafe, con las alas estirando cerca de 10 metros, que por la mayoría de las estimaciones pesaba solo alrededor de 200 kilogramos, al igual que 2 o 3 adultos. Casi todo sobre el esqueleto era aire y hielo fino, un gran esqueleto diseñado para ser llevado en el viento. Luego, las alas, y la parte más extraña de todo el diseño, aguanta tu propia mano por un momento. 5 dedos con un conjunto de pequeños huesos dentro de cada uno. La mano de un pterosaurio tenía esos mismos huesos, con una diferencia, se detuvo a 4 dedos, sin ningún dedo pequeño. 3 de ellos quedaron cortos y abiertos, atascados a la ala, como una pequeña mano que todavía podía caminar. El cuarto es el que rompe tu sensación de escala, se creó más largo que el resto de tu brazo, una sola rodilla de hueso que llegaba hasta la ala, imagina el dedo de la ala en tu mano, extendido más largo que tu brazo, con una hoja de piel y músculo atascada a su longitud. La membrana era una superficie de trabajo viva, corriendo por ella estaban fibras finas y espesas que la mantuvieron en una forma aerodinámica bajo carga, junto a músculos y cuerpos sanguíneos que el animal podía usar para tensión y desapar en el aire. En su frontera, se encontraba un pequeño hueso que no había encontrado en otra criatura, el pteroide, que el animal podía mover para cambiar la forma de la frontera de la ala, tanto como un piloto que baja un flap para volar lentamente sin estallar. Pero tenemos que tener cuidado aquí, porque nunca hemos encontrado la ala de Quetzalcóatl en sí misma, la piel y la membrana casi nunca fosilizan, así que la forma exacta de esa ala, cuánto era amplia y cuánto se tapó hacia la punta, se reconstruye de la física del vuelo en vez de la medida de la ala. Incluso la espalda de la ala es un estímulo, escalado hacia afuera de un par de huesos. Pero una ala solo importa después de que el animal esté ya en el aire, para Quetzalcóatl, el problema más difícil puede haber sido el momento antes del vuelo. Un pájaro puede saltar con sus piernas y dejar que las alas se rompan. Un gigante pterosaurio probablemente usó un sistema diferente, sus piernas y piernas se construyeron para cargar peso en el suelo. Y esas mismas piernas probablemente ayudaron a tirar el cuerpo hacia arriba durante el lanzamiento. Y eso cambia cómo deberíamos imaginar al animal, para toda su habilidad de volar,
Quetzalcóatl probablemente no era una criatura que vivía sin fin en el aire. Día a día, era un camión que se movía en todos los lados de la playa y se forjaba a través de los bancos del río, los puentes abiertos y los pueblos semanales. El vuelo era un instrumento que se usaba cuando necesitaba uno para moverse entre los terrenos de alimentación, escapar del peligro, cruzar terrenos rompidos o llegar a la seguridad cuando los ríos cambiaran la tierra debajo de él, y cuando voló, un cuerpo tan grande no podía aferrarse a volar por mucho tiempo. El costo sería demasiado alto. Más probablemente, abrió esas largas alas y soñó, viajando en colinas de aire caliente como los pájaros grandes hoy en día, cubriendo el suelo con muy poco esfuerzo. Solo cuánto tiempo podría viajar de esa manera todavía se está discutiendo. Y la respuesta honesta es que no sabemos. Pero la antigua imagen de una criatura que vivía en el vuelo ha desaparecido en silencio. Primero y por supuesto, este era un animal del suelo que podía llevarse al aire cuando debía. Luego, hay el cuello. Y comienza con un error. Cuando uno de los primeros de estos cuellos gigantes salió del suelo, era tan largo y tan suave que nadie lo tomó como un cuello en absoluto. Por años, se sentó desidentificado como una pieza de ala. Un cuello largo generalmente sugiere flexibilidad. Un jirafo puede moverse su cuello porque los cuellos tienen espacio para moverse. Quetzalcóatl fue construido de manera diferente. Su cuello era largo, pero sobrante, la mayoría del movimiento venía de la base y cerca de la escala, convirtiéndose en un alcance rígido que podía llevar a la cabeza hacia su objetivo. Lo que dejó que el cuello se desbocase estaba oculto dentro del hueso. Los escáneres mostraron una vértebra suave cruzada por estrellas finas, como espacios alrededor de un tubo central. Eso dio la dureza al cuello sin añadir mucho peso. Al final de ese cuello se sentaba la cabeza. Y aquí, la honestidad tiene que ser la más precisa, porque nunca hemos encontrado una escala completa del gigante Quetzalcóatl, y esa es la verdadera historia aquí, más que cualquier facto sobre el animal. Los primeros científicos no estaban sin cuidado. Estaban leyendo un par de huesos incompletos, sin criatura viva para comprobar, y cada reconstrucción que ofrecían era la mejor que la evidencia podía apoyar. Lo que cambió no era su cuidado. Fue la evidencia en sí misma y las herramientas que construimos para cuestionarla. Hoy, un lanzamiento puede ser modelado contra los límites duros de hueso y hueso. Una fina pieza de fósil puede ser leída por los cinturones de crecimiento que muestran lo rápido que el animal creció. Los mismos pocos huesos que una vez solo ofrecieron un dibujo duro pueden ahora ser cuestionados de maneras que sus descubridores nunca pudieron. El caso más claro es el tamaño propio del animal. Cuando se describió a Quetzalcóatl por primera vez, los números estaban agotados. Los primeros estimados pusieron su espalda cerca de 15 metros, y algunos pusieron más. Por años, esa era la criatura que el público sabía, un gigante imposible y recordable. Pero como más huesos se superaron y como los métodos para escalarlos crecieron más atentos, la figura bajó. Hoy, se sienta más cerca de 10 o 11 metros, aún extraordinario, aún entre los animales más grandes que han dejado el suelo, pero menor que la criatura que se anunció al mundo por primera vez. Tiene una espalda de 51 pies. Más grande que la altura de un edificio de 5 estrellas, el gigante no se disminuyó. Nuestra medida de él se mejoró. Esa sola línea es toda la disciplina en miniatura. El animal nunca cambió. Lo que cambió fue cómo pudimos verlo. Y la misma corrección sigue funcionando. No tenemos un acuerdo firme sobre lo que pesaba. Y la pesada decide casi todo sobre cómo se movió, cómo se lanzó, cuánto podía viajar en una columna de aire cálido. Las mecánicas de ese lanzamiento son una fuerte teoría, no un caso cerrado. Su color, su voz, la forma en que se levantó a su joven, algunas de ellas todavía pueden superficiarse en nuevos fósiles. Y algunas de ellas dejaron ningún trazo, más allá de cualquier método para recuperarse. Lo que nos vuelve a la pregunta que comenzó: ¿cómo puede la ciencia hablar con confianza sobre una criatura que nunca ha visto una persona viva? No puede. No completamente. Y no pretende. El Quetzalcóatl, como lo describimos hoy, es la mejor reconstrucción que la evidencia actualmente llevará. Construido de fragmentos, probado contra la física de vuelo y los cuerpos de animales vivos, y reescribido el momento en que un hueso mejor sale del suelo. Está infinito, y cambiará de nuevo. Esa no es la debilidad de la ciencia.
Es el método trabajando exactamente como debería.